Muchísimas gracias por la invitación que se me extiende. Es para mí un honor poder compartir un tanto de la información que manejo a nivel de lo que trata el problema migratorio, específicamente ese problema que tanto nos preocupa a los venezolanos en la actualidad. Bueno, doctora Celi, ¿nos puede explicar un poquito sobre qué es una migración? ¿Qué es un problema migratorio? Un problema migratorio es un conflicto que existe particularmente entre dos o más países que comparten frontera en virtud de la situación que comprende el desplazamiento de personas de un lugar a otro para buscar mejores formas de vida. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros tocamos este tema es muy importante tener clara la diferencia entre lo que es inmigración, lo que es emigración y lo que es considerado migración como tal. Inmigración, como bien lo dice su prefijo, es el ingreso de personas a un territorio en específico, y emigración es el proceso contrario. Ahora bien, la Organización Internacional para Migraciones advierte que la migración es entendida como un proceso que indistintamente comprende el movimiento, bien sea de entrada o de salida, y que no necesariamente comprende las fronteras, que pudiera incluso darse los desplazamientos dentro de un país. Entonces, para apuntar a la pregunta en concreto, un problema migratorio no es más que el problema que genera el desplazamiento de personas, bien sea dentro de un mismo país o bien sea de un país a otro país, cuando estos países, por supuesto, comparten una frontera o tienen una frontera en común. Ahora, es muy importante que en el marco del tema que usted esté investigando, usted tenga en cuenta otros aspectos de tipo conceptual que lo pueden aproximar de manera más acertada al conocimiento del tema, como sería el problema fronterizo que genera o que comporta esa migración que usted me plantea. Es importante que ustedes tengan en cuenta como estudiantes que un problema fronterizo no es más que un conflicto que se da entre dos países en virtud de una situación en particular. En este caso, la que estamos trabajando hoy es del movimiento o el desplazamiento de personas de Venezuela hacia otros países. ¿Nos podría explicar por qué se ocurre este problema en la frontera con Colombia y Brasil? Bueno, este problema no lo podemos ver como algo o una situación que vino y explotó de un momento a otro. Esto se gesta a raíz de una crisis económica que después toca un aspecto social que se viene dando en Venezuela desde hace 5 años. Para ser puntual, en el 2015 comenzó a darse una situación económica bastante difícil en Venezuela, que por supuesto hizo que muchas personas se repensaran sus formas de vida, hasta el punto de concluir que tenían que irse porque no encontraban maneras dignas para vivir. Entonces comenzamos con una migración incluso de una clase, digamos, favorecida, que era la que se movía e invertía. Incluso ese movimiento se da mucho antes del 2015, pero en el 2015 todavía se está dando ese flujo. Pero a partir del 2015, agudizarse ese problema económico trae como efecto que muchas personas de la clase media, incluso de clase baja, empiecen a plantearse formas de vida que tienen que de algún modo garantizar las mínimas de nutrición y las mínimas de seguridad. Entonces la gente comienza a desplazarse, y ni siquiera es a través de vuelos internacionales, sino caminando. De hecho, en informes internacionales se les llama los walkers, porque son caminantes, son personas que simplemente se disponen en un sendero y van buscando hasta cruzar la frontera. ¿Qué sucede? ¿Por qué es un problema? Si nos vamos al caso de Venezuela, tendríamos que 3.5 millones de venezolanos en el 2018 se desplazaron. Es decir, se fueron del país, ¿ok? Pero yo diría, ¿por qué hay un problema para Venezuela? Bueno, primero que nada, el hecho que no tenga
a sus nacionales implica un problema, unos problemas naturalmente de fuerzas de trabajo y lamentable porque un país no puede de algún modo rejuvenecerse si su población juvenil está fuera. Pero no obstante, el peor de estos problemas es que ese problema que es significativo para Venezuela en virtud de sus problemas sociales y económicos se está trasladando a los países vecinos. Por eso, para Colombia, para Brasil, que es el caso puntual de esta entrevista, representa un problema de envergadura, porque ellos tienen que apostar a tener los recursos suficientes para poder encarar la situación que presentan esos caminantes. Estos caminantes, la mayoría de ellos, se habla alrededor de 1.3 millones de ese 3.5 que mencioné, son personas que están desnutridas, son personas que están en una condición de salud bastante vulnerable. Entonces los estados y los sistemas de salud, tanto de Colombia como de Brasil, tienen que tener una fuerza, digamos, financiera, un músculo financiero para poder abordar esos casos, porque incluso estamos hablando del derecho que tienen ciertas personas a la figura de refugiado, incluso a todas las instituciones que le amparen los derechos mínimos en base al sistema de los derechos humanos. Por eso representa un problema bastante importante en la región, y que incluso hay que destacar que el país donde más se ha migrado es Colombia, ¿okay? Después, en segundo término, tenemos a Perú, después sigue Chile, por allá más abajo Ecuador, pero si hablamos del caso Colombia y Brasil, diríamos que el primer país que tiene la mayor recepción de esa migración es Colombia. Y después, en cuarto o quinto lugar, la tenemos con Brasil. ¿Por qué? Porque resulta que Brasil, pues naturalmente tiene un idioma que no es el mismo idioma de nosotros, y las personas de algún modo se piensan mucho el tema del ingreso a ese país, también por todas las medidas de control que ha ejercido Brasil y todos aquellos aspectos de tipo legal para hacer efectiva esa migración. No sé si en líneas generales respondo a las inquietudes o si tienes alguna pregunta más. Bueno, a mí me gustaría saber su opinión sobre una solución sobre esta situación, no solamente económica, sino social, que está pasando en nuestro país con el tema migratorio, con estas dos naciones vecinas. Bueno, las soluciones no solamente son para esos países que están de algún modo recibiendo los problemas que tiene Venezuela. Esa solución también implica para nosotros, los que estamos acá, que no hemos migrado. Las soluciones son muy francas, es simplemente un cambio estructural en la forma de la política de este país, tanto interna como externa, en el perfil económico, financiero y por tanto en las riendas de todos los sectores del país. En pocas palabras, lo que estoy planteando es que se dé un cambio trascendental en toda nuestra estructura que nos permita incluso rescatar, primero que nada, no tanto una economía, rescatar valores que nos permitan instaurar un sistema de seguridad donde de este modo tanto las personas como las empresas se sientan, digamos, atraídas por un país donde puede comenzar un manejo de la economía bastante sano y bastante próspero. Para ello tiene que haber una inversión de esas empresas que tienen que verse atraídas por la seguridad. La seguridad va del marco con lo primero que decía, que eran los valores. En segundo término, también es necesario, por supuesto, que exista un trabajo con otros organismos multilaterales como sería el Fondo Monetario Internacional. A Venezuela recientemente se le negó una ayuda que se pidió en el marco de la pandemia, pero esto se da por razones políticas. Pero una vez superados esos problemas por el cambio estructural del que estoy hablando, naturalmente nosotros avanzaríamos a obtener esas ayudas internacionales y por tanto favorecer un clima de seguridad jurídica y seguridad económica que permita a empresas internacionales invertir en Venezuela.
Venezuela. En la medida que eso sea posible, se generarán fuentes de ingreso y naturalmente que ni los que estamos acá vamos a desear irnos, ni los que están afuera van a querer seguir siendo digamos, extranjeros de primera o de segunda clase, sino que van a desear volver a su país para poder llevar un estilo de vida al menos semejante o mejor del que se llevaba hace 20 años. No sé si tienes alguna duda adicional. Pienso que eso, en resumidas cuentas, es lo que necesita el país, un cambio total, estructural en su política, su parte económica, social. Y si quiero ser un poquito más digamos, más directa, diría que tiene que haber un cambio de gobierno para poder hacer posible todos los cambios que he mencionado antes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, doctora Celis. Nos está respondiendo muchas dudas y me está ayudando personalmente a mí a nutrirme un poco más de la información que usted ha adquirido en todos estos años dentro de la política, su experiencia en la vida. Así que muchísimas gracias. De nada.